En mi vida pasada, sufrí un accidente de coche. Protegí con fuerza a mi mujer y a mi hijo, pero yo resulté gravemente herido, mientras estaba al borde de la muerte, debido a mis graves lesiones. Mi mujer me reveló una cruel verdad. El hijo por el que había arriesgado mi vida no era mi hijo biológico. Ella llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con mi buen amigo, y ese accidente de coche había sido en realidad un complot entre ellos. Cuando volví a abrir los ojos, mi hijo tiró sus deberes al suelo y gritó con fuerza: no quiero que seas mi padre, quiero que Thomas sea mi padre. Está bien, entonces que Thomas sea tu padre. Cuando volví a abrir los ojos, estaba ayudando a mi hijo con los deberes. Parecía impaciente, garabateando al azar en su cuaderno, claramente intentando desafiarme. Miré al niño que tenía delante, sintiendo una mezcla de emociones. En aquel entonces, mi esposa Sophie dio a luz prematuramente y este niño nació después de muchas dificultades. Lo amaba y cuidaba profundamente, pero resultó que había estado criando al hijo de otra persona durante más de 10 años. Byron estaba escribiendo palabrotas en su cuaderno. Fruncí el ceño. Yo estaba ocupado con el trabajo y Sophie era la que normalmente se ocupaba de él. ¿Cómo lo había estado criando? No paraba de decir palabrotas. Byron, ¿esa es tu actitud hacia los estudios? Ante su actitud indiferente y desdeñosa, no pude evitar reprenderlo. Inesperadamente, Byron reaccionó como un petardo, explotando a la menor provocación. En cuanto terminé de hablar, me tiró el cuaderno y gritó en voz alta: eres muy pesado, no quiero estudiar, quiero jugar a los videojuegos. Después de decir esto, cogió la consola que tenía al lado sin siquiera mirarme, sin mostrar ningún miedo hacia mí. Este niño había sido mimado desde pequeño, siempre consiguiendo todo lo que quería, cada vez que sugería no mimarlo demasiado. Sophie sacaba a relucir la experiencia del parto prematuro, pero desde que descubrí que no era mi hijo, dejé de consentirlo. Le arrebaté la consola y él se puso nervioso inmediatamente, saltando para recuperarla. Idiota, devuélveme la consola, inútil. Si me matas, no te lo perdonaré. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de un niño de 12 años, dirigidas a su propio padre. Esa consola era un regalo de cumpleaños de mi supuesto buen amigo Thomas, y Byron la apreciaba mucho. Esbocé una sonrisa y continué preguntando: ¿así le hablas a tu padre? En lugar de asustarse, se enfadó aún más. Devuélvemela, idiota. Era realmente incorregible y necesitaba una lección. Aplasté la consola de videojuegos delante de él, haciéndola pedazos. Byron abrió los ojos como no podía creer que hubiera hecho algo así. Tras unos segundos de silencio atónito, empezó a llorar y a insultarme. Vete al infierno, idiota. No quiero que seas mi padre, quiero que Thomas sea mi padre. Lárgate. Cogió el libro de deberes del suelo y lo rompió en pedazos. Casi volcó la mesa. Por si fuera poco, empezó a tirar todo lo que había sobre la mesa, a punto de volcarla. Lo observé enfurecido, sin mostrar ninguna expresión en mi rostro, hasta que se agotó de llorar y maldecir, sentado en el suelo, jadeando pesadamente. Pero esos ojos seguían mirándome con odio, llenos de confusión y rencor. En el pasado, cada vez que lloraba, yo encontraba la manera de consolarlo, accediendo a todas sus demandas. Ahora, me quedé allí, indiferente, tan tranquilo como un extraño. La situación siguió en punto muerto hasta que se abrió la puerta principal. Era mi esposa, Sophie, que volvía de hacer la compra. En cuanto entró y vio el desastre, frunció el ceño inmediatamente. Byron salió disparado como una bala de cañón, lanzándose a sus brazos y llorando a lágrima viva. Era como si hubiera sufrido una tremenda injusticia. Mientras sollozaba, se quejaba a Sophie, diciendo que yo era una persona horrible, que le había roto el juguete a propósito. Sophie ni siquiera me preguntó el motivo y me regañó directamente. ¿Qué te pasa? Solo he salido un momento. Y así es como cuidas al niño. Ver su rostro de nuevo fue como volver al pasado. Se quedó fría delante de mí, burlándose de mí por criar al hijo de otra persona durante más de 10 años. Recuperé la compostura, sin mostrar emoción alguna en mi rostro, y respondí: es porque lo has mimado demasiado. Se niega a hacer los deberes. Dice palabrotas constantemente y no respeta a sus mayores. Si no lo disciplino, se va a descontrolar. Sophie me señaló y me insultó al oír esto. Oh, ¿y qué si lo mimo? Es mi hijo, por el que pasé tantas penurias para dar a luz. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Sabes cuánto sufrí durante el embarazo? Da igual, también es tu hijo. Miré a mi esposa frente a mí, tumbada sin rastro de culpa. Si no lo hubiera admitido en mi lecho de muerte en la vida pasada, me habría mantenido en la ignorancia toda mi vida. Qué gran talento para la interpretación. Es una pena que no sea actriz. No quería discutir ni tener un conflicto con ella. Eso no es excusa para mimarlo. Solo le estás haciendo daño. Inesperadamente, Sophie estalló al oír esto,
Corrió a la cocina y empezó a romper cosas como una loca. Ollas, sartenes y platos se hicieron añicos con estruendosos golpes, y los fragmentos se esparcieron por el suelo. No solo rompió cosas, sino que también siguió maldiciendo sin cesar. Eres un bastardo desagradecido. Debía de estar ciega para casarme contigo. ¿Así es como me hablas ahora? Yo me burlé de ella por dentro. Esta costumbre de romper cosas a la menor provocación es realmente hereditaria. Los niños imitan fácilmente a los adultos. Sofía solía perder los estribos y rompía cosas cada vez que se enfadaba, y yo siempre era el que tenía que limpiar después. Conocí a Sofía a través de un casamentero, que me presentó mi buen amigo Thomas. Mi familia me presionaba para que me casara y Sofía me causó una buena impresión. Después de pasar un tiempo juntos, sentimos que encajábamos y nos comprometimos. Después de casarnos, hice todo lo posible por ser un buen marido y nunca la defraudé en lo material. Le contaba todo, incluso evitaba emborracharme en los eventos sociales para no hacer nada que pudiera traicionar a mi familia. No sabía que había caído en su trampa desde el principio. Solo podía culparme a mí mismo por ser tan tonto y confiado. Al notar mi comportamiento inusual hoy, Sofía dudó un momento, pero siguió atacándome verbalmente. Marlon, te has vuelto muy atrevido. No, ¿por qué no aprendes de Thomas? Él es mucho mejor que tú. Mencionar a Thomas encendió mi furia al instante. En mi vida pasada, cada vez que Sofía discutía conmigo, mencionaba a Thomas alabándolo y menospreciándome hasta el punto de hacerme sentir inútil. ¿Por qué no puedes ser más como Thomas? Mira lo romántico que es Thomas. Tú eres como un trozo de madera. Si fueras tan solo una décima parte de bueno como Thomas, nuestros antepasados estarían quemando incienso en señal de gratitud. La interrumpí con una risa fría. Si Thomas es tan maravilloso, ¿por qué no te vas con él? Además, Byron dijo que no me quiere como padre y que quiere que Thomas sea su padre. Sin esperar una respuesta, cogí las llaves del coche y salí por la puerta. Sofía no intentó detenerme. En cambio, me gritó, está bien, si te vas, no vuelvas nunca. Abajo. Respiré hondo. El viento frío me heló la cara, disipando parte de la ira de mi corazón. Suspiré, sintiéndome feliz de estar vivo, y decidí no dejarlo salirse con la suya esta vez. No volví esa noche. En lugar de eso, conduje hasta un hotel cercano y reservé una habitación. Sofía no me llamó en toda la noche. Mirando la pantalla de mi teléfono, me burlé de mí mismo en mi interior. Siempre que teníamos conflictos en el pasado, yo siempre cedía, tratando de complacer a Sofía. Consideraba todo desde su perspectiva, pero ella nunca me consideraba importante, porque siempre era yo quien cedía primero. Pero esta vez no quería ceder, quería el divorcio. Sin embargo, antes necesitaba pruebas de su aventura con Thomas. De camino a casa, me desvié para comprar una minicámara de vigilancia para instalarla en casa. Al llegar, en cuanto abrí la puerta, oí risas en el interior. Sofía y el niño estaban desayunando, con el desorden de la noche anterior todavía allí. No había limpiado nada, esperando a que yo volviera. Al verme entrar, Sofía puso una expresión de satisfacción, como si me tuviera controlado. Oh, ¿quién tenemos aquí? ¿No te atrevías a no volver a casa en toda la noche? ¿Qué haces aquí ahora? Date prisa y limpia el desastre del suelo. Su tono era autoritario y condescendiente. Byron, al verme, no me saludó, sino que me miró con ira y siguió desayunando. Solo había 2 platos en la mesa, ninguno para mí. No dije nada, me di la vuelta y me fui al dormitorio. Entonces saqué una maleta y metí en ella varias mudas de ropa. Cuando salí con la maleta, Sofía me miró con ira y me preguntó, Marlon, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quieres ser un desvergonzado? No queriendo enfrentarme a ella sin pruebas, le expliqué, hay un problema en la empresa. Tengo que irme de viaje de negocios por un tiempo. Cuida del niño mientras tanto. En cuanto Byron oyó esto, se le iluminaron los ojos y saltó de alegría. Genial. El idiota no estará en casa. Mamá, quiero invitar al tío Thomas a jugar conmigo. Justo después de decir eso, una pizca de felicidad se dibujó en el rostro de Sophie, aunque intentó ocultarla fingiendo regañar al niño con suavidad, con la excusa de un viaje de negocios. Regresé al hotel. En cuanto llegué, saqué mi teléfono y la escena se mostró en pantalla. Nada más salir, Sophie llamó a Thomas. Thomas estaba allí, abrazando a mi mujer y a mi hijo, riendo con satisfacción. Sonreí con frialdad, pensando para mis adentros. Ríete mientras puedas, porque tus días felices están contados. En la pantalla, después de que Thomas y Sofía acostaran al niño, se pusieron íntimos en nuestro antiguo dormitorio matrimonial. Se abrazaron y se besaron apasionadamente, hasta que finalmente cayeron juntos sobre la cama. La cámara capturó cada momento en tiempo real. De repente sentí un impulso malicioso, y decidí llamar a mi buen amigo. En la pantalla, Thomas, que estaba tumbado encima de Sophie,
Parecía muy impaciente al principio, y refunfuñó al coger el teléfono, cuando vio mi número. Incluso le enseñó el teléfono a Sophie. Sophie respondió a la llamada, con la voz ligeramente entrecortada. Hola, Marlon, ¿por qué me llamas de repente? Mirando a los dos en la pantalla, sonreí y pregunté, ¿qué estáis haciendo? Pareces bastante cansado. Thomas soltó una risa lasciva. Ya sabes cómo es. Estoy pasando un rato íntimo con mi novia, y me has arruinado el momento. Deja de bromear. ¿Qué hay del proyecto de Loon B? ¿Vas a aceptarlo? Pregunté. El tono de Thomas se volvió inmediatamente emocionado y algo incrédulo. ¿Me estás ofreciendo ese proyecto? Thomas y yo fuimos compañeros de habitación en la universidad y entramos en la misma empresa después de graduarnos. Sin embargo, sus habilidades eran limitadas y yo siempre le superaba. En mi vida anterior, la empresa me asignó especialmente el proyecto de Loon B. Desgraciadamente, ocurrió un accidente y nuestro socio se retiró de repente, lo que causó importantes pérdidas a la empresa. Mi jefe se enfadó mucho y me despidió, y en ese momento Sophie también tuvo una gran discusión conmigo. Thomas me había estado rogando que le dejara unirse, pero me negué porque carecía de capacidad y tenía grandes ambiciones. A menudo intentaba sabotearme a mis espaldas e incluso se entrometía en mi vida personal, como lo deseaba tanto. Decidí concederle su deseo. Sí, tengo grandes esperanzas en ti. Durante los días que estuve fuera, estuve investigando los futuros desarrollos del hotel. A lo largo de los años, había acumulado algunos ahorros y pensaba utilizarlos para montar un negocio. Llevaba mucho tiempo pensando en montar mi propio negocio, pero cada vez que se lo comentaba a Sophie, ella rechazaba la idea, tachándola de fantasía y echando un jarro de agua fría sobre mis planes. Ella siempre rechazaba la idea, tachándola de fantasía y echando un jarro de agua fría sobre mis planes. Ese día, me estiré después de levantarme. Thomas llevaba varios días alojándose en mi casa, compartiendo la cama con Sophie. La idea de dormir en las mismas sábanas que ellos habían usado me daba asco. Ahora que tenía pruebas de su aventura, era hora de poner fin a esto. Bloqueé los gastos de la tarjeta de crédito de Sophie. Desde que se convirtió en ama de casa a tiempo completo, trabajé duro para ganar dinero extra y que ella no tuviera que pasar apuros. Le di una tarjeta de crédito con un límite alto cada mes. Sophie venía de una familia modesta y, después de casarse conmigo, empezó a gastar de forma extravagante. Antes dudaba en comprar ropa de unos cientos de dólares, pero ahora compraba bolsos de cientos de dólares sin pensarlo dos veces. Al fin y al cabo, era mi dinero el que estaba gastando. Ahora, le había bloqueado la tarjeta y no podría quitarme ni un centavo, como era de esperar. Sophie me llamó poco después. En cuanto contesté, me soltó una retahíla de insultos. Marlon, me has bloqueado la tarjeta. ¿Qué pretendes? Desbloquéala ahora mismo. Le respondí con calma. Sophie, vamos a divorciarnos. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado del teléfono, seguidos de un estallido de furia. No estoy de acuerdo. ¿Por qué tengo que divorciarme de ti? Aunque nos divorciemos, está bien, pero primero tienes que darme 2 millones de dólares. Si no, no hay trato, respondí con calma. No tengo 2 millones de dólares, pero te demandaré por daños emocionales. Sé todo sobre tu sucio negocio con Thomas, así que prepárate. Además, tienes 3 días para mudarte de mi casa. Después de terminar la llamada, colgué. Si Sofía intentaba volver a llamar, simplemente bloquearía su número. De vuelta en la empresa, nada más entrar por la puerta, Thomas se abalanzó sobre mí con los puños listos para golpearme. Afortunadamente, los demás lo sujetaron rápidamente. Thomas, con los ojos inyectados en sangre y rechinando los dientes, me miró con rabia. Maldito seas. Marlon, ¿cómo te atreves a sabotearme? Ese proyecto es un gran escollo. Me preguntaba por qué de repente decidiste ser tan generoso y entregármelo. Arqueé una ceja. Tú fuiste quien me lo suplicaste. Si no puedes con ello, no culpes a la situación. Thomas se enfadó aún más y levantó la pierna para darme una patada. Tenía un temperamento explosivo y hablaba sin pensar. Ja, ja, ¿y qué si lo hice? Tú me has perdido, no lo sabes, pero tu mujer se acuesta conmigo, desde hace quién sabe cuánto tiempo, e incluso tu hijo no es realmente tuyo, es mío. Llevas más de 10 años criando a mi hijo sin saberlo. Ja, eres un completo y absoluto fracaso. Todos nos miraban en estado de shock, y algunos me miraban con lástima. A pesar de las provocaciones de Thomas, yo permanecí impasible. Me acerqué a él, le di una palmada en el hombro y, con una sonrisa burlona, me incliné y le susurré al oído. No pasa nada. Al menos el que está siendo expulsado de la empresa ahora eres tú, no yo. La cara de Thomas se puso lívida. Tú estás detrás de esto. Maldito seas. Se liberó de las ataduras y se abalanzó sobre mí, pero los guardias de seguridad aparecieron.
y rápidamente lo redujeron y se lo llevaron a rastras, ignorando los gritos de Thomas y las miradas compasivas de los demás. Entré tranquilamente en la oficina para presentar mi renuncia. Había creado mi propia pequeña empresa, que estaba empezando a despegar, y pensaba dedicarme a ella por completo. Después de lo ocurrido hoy, no tenía sentido seguir en la empresa. Mi jefe, que quería retenerme por mis excelentes habilidades, intentó convencerme de que me quedara. Al ver que había tomado una decisión, no dijo nada más. Antes de irme, me consoló. Marlon, eres una gran persona. No te entristezcas por gente y cosas que no lo merecen. Sonreí y le di las gracias. Para mi sorpresa, nada más salir, Sophie, con el niño, vino a buscarme. Al ver la multitud, inmediatamente comenzó a acusarme. Mírate, Marlon, ¿acaso yo acepté divorciarme? Después de todos estos años de matrimonio, he trabajado duro y ahora que has tenido éxito, me menosprecias y quieres echarnos a mí y al niño. Por favor, juzguen ustedes. Sofía ignoró su imagen y comenzó a llorar en voz alta en el vestíbulo. El niño también se unió a ella, llorando. Papá, hay gente fuera, no los dejes, no quiero que te divorcies. La gente que nos rodeaba empezó a señalar con el dedo y a susurrar. No me culpaban a mí, sino que reprendían a Sofía. Después de todo, con el alboroto que había montado Thomas antes, estaba claro que ahora todo el mundo en la empresa sabía que me habían puesto los cuernos. Las buenas noticias no llegan muy lejos, pero las malas se propagan rápidamente. Algunas personas, incapaces de soportarlo, alzaron la voz para defenderme. Ya basta, está claro que tú eres el culpable de la infidelidad. ¿A qué pretendes componerte ahora en plan lastimoso? Sí, todo el mundo sabe que has estado engañando a Thomas. ¡Qué desvergonzado! Exacto, Marlon debe de haber tenido mucha mala suerte en su vida anterior para acabar contigo. La avalancha de críticas hizo que Sophie palideciera de pánico. No estaba saliendo como ella había previsto. Le lancé una mirada fría. Era alguien a quien una vez había querido, pero ahora no había necesidad de tratarla con cortesía. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Espera una citación judicial y asegúrate de mudarte de mi casa. Sofía protestó inmediatamente. Imposible, esa casa también está a mi nombre. No puedes echarme así. La ignoré. La casa la había comprado yo y, aunque la escritura estaba a nombre de los dos, no tenía intención de volver allí. Era demasiado desagradable. El drama llegó rápidamente a su fin. Contraté a un abogado de primera para que se encargara de la demanda y también presenté una denuncia contra Thomas y Sophie. Presenté pruebas de su aventura y una prueba de paternidad del niño, con las sólidas pruebas. No tenían forma de refutar las acusaciones. La sentencia del tribunal se dictó rápidamente. Se me concedió el divorcio de Sophie, y la custodia del niño fue otorgada a Sophie y Thomas. También se les ordenó que me indemnizaran por los daños y perjuicios. Después del juicio, Thomas y Sophie se acercaron a mí. El rostro del hombre estaba lleno de provocación y burla. Gracias por cuidar del niño todos estos años. Has hecho mucho por nosotros. Buen amigo. Sophie se apoyó en Thomas y me miró con desdén. Marlon, no te arrepientas. Hoy lamentarás esta decisión. Byron, ahora llamado Thomas Jr. La otra parte aplaudió con cara de felicidad. Genial. Thomas es ahora mi padre. Piérdete, idiota. Parecían estar disfrutando de su nueva vida, pero sus buenos tiempos estaban a punto de llegar a su fin. Con una montaña de deudas y una esposa e hija que mantener, lo tienes muy difícil, le dije. Como ya sabía, Thomas era un jugador, incompetente y aficionado al juego. En su vida anterior, había desarrollado una adicción al juego, malgastado su dinero y acumulado una enorme deuda. Al final, había puesto sus ojos en mí. Mientras yo no estuviera allí, la herencia sería suya. No, fue también por esta idea malvada por lo que no me di cuenta antes de la ambición desmedida de esta persona y perdí mi vida en vano. Sophie pensó que dejarme le permitiría vivir una buena vida con Thomas. Tras el divorcio, recibí el consuelo y la preocupación de mis amigos y familiares, pero los rechacé a todos. En ese momento, estaba centrada en mi proyecto empresarial. La página web que había creado estaba dando resultados prometedores. Un día, tras cerrar con éxito un trato con un cliente y de vuelta a casa, vi unas figuras familiares. Sophie, con el vientre ligeramente redondeado, señalaba furiosa a Thomas y a un desconocido, mientras les gritaba insultos. Mujer desvergonzada, zorra asquerosa. Me preguntaba por qué nunca volvía a casa. Resulta que tú lo sedujiste, zorra. A ver si no te mato a golpes. Sophie se abalanzó para arañar al desconocido. Byron también se apresuró a ayudar, tirando de la ropa del hombre y regañándolo. Mujer estúpida, todo es culpa tuya. Tu padre ya no vuelve a casa. Vete a morir. Monstruo feo. El desconocido no se quedó atrás y enseguida se defendió. Tú eres la inútil aquí.
¿Y me culpas a mí? ¿De dónde ha salido esta loca? Con tu aspecto fantasmal. ¿Qué hombre te querría? Yo puedo darle dinero. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Este comentario enfureció a Sophie, que se volvió loca y empezó a arañar el pelo de la desconocida. La escena era caótica, con gritos y palabrotas continuos. El alboroto atrajo a una multitud de curiosos. ¡Qué espectáculo! ¿La esposa original contra la amante? ¿Un gigoló que se ha aliado con una mujer rica? A partir de los fragmentos de conversación que oía a mi alrededor, reconstruí la situación. Al parecer, Thomas se había aliado con otra mujer, y Sophie lo había descubierto, lo que la llevó a acudir con el niño para pillarlo infraganti. Tenía que admitir que Thomas era realmente guapo. Su atractivo rostro era del tipo que gustaba a las mujeres ricas. Además, con su labia, solía hacer felices a las mujeres. Ya en la universidad, había utilizado su atractivo físico y su elocuencia para conquistar a muchas chicas. Cambiar de novia era como cambiarse de ropa, una cada semana. Al ver el estado frenético de Sophie, no sentí ninguna emoción. Todo era culpa suya. En ese momento, un grito me devolvió a la realidad. Miré y vi a Sophie en el suelo, con la cara pálida y cubierta de sudor frío, y un charco de sangre brillante formándose debajo de ella. Me duele mucho el estómago, gritó Sophie con dolor. Byron estaba aterrorizado, llorando desconsoladamente. Thomas estaba en pánico, corriendo en círculos. Thomas estaba en pánico. La gente a nuestro alrededor no pudo soportarlo más y se acercó para ayudar. ¿Eres un hombre? Tu mujer está herida y tú te quedas ahí parado. ¡Qué cabrón! Alguien del centro comercial llamó a una ambulancia, que pronto llegó para llevarse a Sophie. Thomas no fue con ella, sino que fue tras la mujer rica. Yo vi cómo se alejaba la ambulancia, en silencio e impasible. Un socio que estaba a mi lado me preguntó, Sr. Garner, ¿qué ha pasado? ¿Los conoce? Negué con la cabeza y respondí, no, no los conozco. Desde el divorcio, no había vuelto a tener contacto con ellos. Mi carrera iba viento en popa y poco a poco había dejado de pensar en Sofía y su familia. Sin embargo, un día recibí una llamada de un número desconocido. Hola, hola. Tras unos segundos de silencio, la persona que llamaba finalmente habló. Soy yo. Era Sophie. Fruncí el ceño, sorprendido de que me llamara. ¿Qué pasa? Si no es nada urgente, voy a colgar. Ella se asustó inmediatamente. No cuelgues, necesito tu ayuda. Quería pedirme dinero prestado. Desde que Thomas había perdido su trabajo, no había buscado otro y, en cambio, se había metido en el juego, acumulando una montaña de deudas. Cada vez que llegaba a casa, le exigía dinero a Sofía y, si ella no se lo daba, recurría a la violencia doméstica. La última vez, en la calle comercial, Sofía fue empujada por la mujer rica, lo que le provocó un aborto espontáneo y perdió al bebé. Tras este incidente, la mujer rica rompió su relación con Thomas, quien, furioso, volvió a casa y regañó a Sophie. Sophie, que había sido operada, ya no podía tener hijos, lo que hizo que Thomas la odiara aún más. La golpeaba y regañaba por cualquier cosa, a veces incluso involucrando al niño. Últimamente, Thomas la había estado presionando de nuevo para que le diera dinero, amenazándola con peores consecuencias si no accedía. Te lo ruego, Marlon, por favor, ayúdame. No tengo otra salida. Me matará. Sophie suplicó desesperadamente. Si te está pegando, ¿por qué no llamas a la policía? Yo no soy la policía y llamarme no te servirá de nada. Además, ya te lo presté una vez, pero no puedo prestártelo cada vez. Además, Sophie, tú te lo has buscado. Ya es bastante que no te haya echado de casa cuando estabas en la ruina. ¿Cómo te atreves a pedirme dinero prestado? ¿Acaso parezco un tonto? Ante mi avalancha de preguntas, Sophie se quedó sin palabras. Al final, se enfadó y me amenazó. Marlon, tienes un corazón muy duro. Aunque estés enfadado conmigo, ¿quieres quedarte mirando cómo Thomas mata a golpes a nuestro hijo? Ese niño es hijo de Thomas. Un tigre, aunque sea feroz, no se come a sus cachorros. No le hará daño. Pase lo que pase. Le dije, está bien, Marlon, te arrepentirás. Después de eso, colgó el teléfono. No le di importancia y seguí con mi trabajo. Un día, al volver de un viaje de negocios, me encontré con unos matones a mitad de camino de casa. Desde que me divorcié de Sophie, no había vuelto a mi antigua casa y había comprado un nuevo apartamento. No le había dicho a nadie dónde vivía, así que no tenía ni idea de cómo me habían encontrado. Thomas me esperaba con un grupo en la puerta. Es muy difícil verte estos días, les dije, mirándolos de reojo y con calma. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera terminar de hablar, el líder, un matón con el pelo teñido de amarillo, sacó un cuchillo de fruta y me lo puso en la cintura. Deja de decir tonterías. Sube al coche. Déjate de tonterías. Sube al coche. Para no enfadarlos, obedecí.
Me llevaron a una fábrica abandonada donde Thomas me ató. Sacó una navaja pequeña y me dio un golpecito en la cara, amenazándome. Amigo, ando corto de dinero últimamente y pensé en pedirte prestado algo. He oído que te va bien, que incluso has montado una nueva empresa. Impresionante. Marlon, te había subestimado. No tenía ni idea de dónde había sacado esa información, pero estaba claro que no se iría sin el dinero. Esto es un secuestro. ¿No temes que venga la policía a por ti? Le dije. Thomas entrecerró los ojos y respondió con frialdad. No me juegues. Entrega el dinero o no puedo garantizar lo que haré. ¿Cuánto quieres? Hizo una petición escandalosa. 80 millones de dólares. No debería ser un problema para ti. Sonreí burlonamente y me mofé de él. ¿80 millones de dólares? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué no robas un banco? Thomas me abofeteó con fuerza sin decir una palabra. Me agarró de la mandíbula, con el rostro desencajado por la rabia. No estoy negociando. Si no consigo 80 millones de dólares, ninguno de los dos saldrá con vida. Tras un momento de silencio, respondí, claro, pero tienes que darme algo de tiempo. 80 millones de dólares no es una suma pequeña. Se mostró escéptico, pero me advirtió que no intentara ningún truco o lo lamentaría. Me habían confiscado el teléfono en el coche, pero ahora me lo devolvieron y me obligaron a transferir el dinero inmediatamente. Había previsto esta situación y había instalado un sistema de alarma de disparo rápido en mi reloj y un localizador en mi teléfono. Fingí reunir el dinero, ganando tiempo. Cuando sonaron las sirenas de la policía, Thomas se dio cuenta de que había sido engañado. Sus ojos se llenaron de rabia y de intenciones asesinas. ¿Te atreves a engañarme? Muere. Se abalanzó sobre mí con un cuchillo. Luchamos y la hoja me cortó la carne. En ese momento, irrumpió la policía y detuvo rápidamente a Thomas y a sus cómplices. En el juicio, con la ayuda de mi abogado, Thomas y sus hombres recibieron el castigo que se merecían. Como cabecilla, Thomas se enfrentó a la pena más severa, cadena perpetua. Lo visité en la cárcel. Thomas estaba demacrado. Claramente no le iba bien. Al verme, se burló. Feliz ahora. Viéndome así, le respondí con calma. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, ¿habrías tomado las mismas decisiones? Todo esto es culpa tuya. Thomas se rió con desdén. Parecía que aún no había aprendido la lección. Pero yo no había venido allí para recordar el pasado. ¿Sabes cómo están Sofía y él, niño, desde que te encarcelaron? El rostro de Thomas mostró un atisbo de confusión, sin saber qué esperar. Continué. Sofía perdió la capacidad de tener hijos. Después de que te encarcelaran, se volvió a casar rápidamente y se llevó al niño con ella. Ahora el niño llama papá a otro hombre. Ah, y el niño ha cambiado de apellido. Ya no se llama Thomas. Ya no tienen nada que ver contigo. Viven felices juntos. El rostro de Thomas se retorció de rabia y golpeó la puerta con los puños. Cállate, cállate, maldita sea. Esa zorra se atreve. La mataré cuando salga. Lástima. Nunca saldrás. Pasarás el resto de tu vida en prisión hasta que mueras. La expresión de Thomas finalmente se quebró, dejando solo pánico en su rostro. Sonreí, ignorando sus maldiciones mientras me daba la vuelta y salía por la puerta. En realidad, le mentí. Sofía no se había vuelto a casar. Aunque quería, nadie la quería. Con su personalidad arrogante y dominante, ninguna persona normal podía tolerarla. Después de que Thomas fuera a la cárcel, Sofía averiguó de alguna manera la dirección de mi empresa. A los pocos días, vino aquí con su hijo para causar problemas. Marlon, ¿de verdad eres tan despiadado? Sé que me equivoqué, pero el niño es inocente, aunque no si tuyo. Te ha llamado papá durante 12 años. ¿No te importa nada? Arqueé una ceja, pensando que esta mujer debía de estar loca. ¿Y qué importa que el niño no sea tuyo? Si te llama papá, eres su padre biológico. Sophie, creo que has entendido mal algo. Este niño no es mío. Su verdadero padre está en la cárcel. Al oír esto, empujó al niño hacia adelante. Byron, que no me había visto en mucho tiempo, bajó la mirada, demasiado avergonzado para mirarme a los ojos. Papá, papá, lo siento, sé que me equivoqué, no lo volveré a hacer. Por favor, no me abandones. Te prometo que te escucharé y no volveré a jugar. Lo miré, con la ropa remendada y la cara sucia, preguntándome cómo había adelgazado, tanto en tan poco tiempo. Al volver a encontrarme con este niño, no pude ser demasiado duro con él. Al fin y al cabo, daba pena. No me llames papá. Debes llamarme tío Marlon. Si de verdad quieres cambiar, puedo mantenerte hasta que cumplas 18 años. Pero todo lo demás dependerá de ti, y tienes que escribirme una promesa. Este dinero es un préstamo y tendrás que devolverlo. Byron se secó las lágrimas, con aire indeciso. Si no quieres, haz como si no te hubiera dicho nada. Cuando me di la vuelta para marcharme, me llamó rápidamente. Papá, no tío Marlon. Quiero hacerlo. Estudiaré mucho.
lo consideraré un préstamo. Decidí apoyarlo y darle una cantidad fija cada mes para sus gastos, pero solo lo justo para cubrir lo básico. Y este dinero solo lo puedes usar para ti. Si descubro que tu madre lo está usando, dejaré de ayudarte inmediatamente. ¿Entendido? Asintió rápidamente, indicando que lo entendía. Después de eso, mi carrera mejoró rápidamente. Años más tarde, me convertí en un joven empresario muy conocido en la zona. También encontré un nuevo amor. Formé una familia y tuve hijos. Desde que Thomas fue a la cárcel, los cobradores de deudas han estado persiguiendo a Sophie, bloqueándola a cada paso. Desamparada, Sophie tuvo que vender la casa para pagar las deudas de Thomas, pero no fue suficiente. Después de vender la casa, ella y Byron alquilaron un apartamento destartalado. Por un lado, tenía la deuda interminable y, por otro, tenía que ocuparse de la vida cotidiana. Durante ese tiempo, acudió a mí en busca de ayuda con frecuencia, pero yo la rechacé todas las veces. Cada vez que causaba problemas en mi empresa, los guardias de seguridad la echaban y, al final, ni siquiera podía pasar de la puerta principal. Más tarde, me la encontré en una cena. Para llegar a fin de mes, Sophie había empezado a trabajar como camarera, ganando un salario mensual muy bajo, pero aún así no era suficiente. Después de su turno, repartía comida por la noche, trabajando hasta el agotamiento. No pude evitar recordar el pasado. Desde que se casó conmigo, había vivido una vida mejor, con dinero e incluso había contratado a una niñera. Tenía una niñera que se encargaba de las tareas domésticas, por lo que, como ama de casa, no tenía que hacer nada. Miré el rostro de Sophie, que ya no era el de antes. Estaba sufriendo la devastación de la vida. Mantenía la cabeza gacha, demasiado avergonzada para mirarme a los ojos, con un aspecto completamente desdichado. Por primera vez, le hablé. ¿Quién cuida del niño mientras trabajas? Sophie se sorprendió de que le hablara, y su voz era tímida. Byron está en casa estudiando. Al ver su expresión culpable, no quise decir nada más. A su edad, los niños son naturalmente rebeldes. Byron había sido mimado desde pequeño, lo que lo había vuelto aún más rebelde. Si no se le guiaba adecuadamente ahora, podría arruinar su vida. Efectivamente, poco después recibí una llamada. Sophie había tenido un accidente de coche mientras repartía comida y estaba en el hospital. Todo perro tiene su día. Lo pensé y decidí ir yo mismo. En el hospital, Sophie yacía débil y pálida en la cama. Byron, sentado cerca, seguía absorto en su juego, maldiciendo sin cesar. Sophie esbozó una sonrisa amarga e impotente. Al ver esto, me acerqué y le arrebaté el teléfono. Byron empezó a enfadarse, pero cuando me vio, su actitud cambió inmediatamente. No se atrevió a comportarse como solía hacerlo. Murmuró en voz baja: «Devuélveme el teléfono». Lo miré con desprecio. «Tu madre está en una cama de hospital. ¿Y tú sigues jugando?». Byron murmuró: «Está bien, ¿no?». Entrecerré los ojos y le dije con severidad: «Ya eres un chico de secundaria. ¿Así es como tratas a tus padres? ¿No has aprendido nada en la escuela?». Al ver mi enfado, Byron se encogió y bajó la cabeza en silencio. Le regañé duramente delante de Sophie. Cuando me di la vuelta, Sophie estaba llorando y se secó rápidamente las lágrimas al darse cuenta de que la había visto. No la consolé. Aunque no es mi hijo, no quiero verlo descarriarse después de haberlo criado durante tantos años. Cuando estaba a punto de irme, Sophie me llamó. «¿Qué pasa?». Se quedó en silencio durante unos segundos antes de que las lágrimas volvieran a brotar y se cubriera la cara, disculpándose. «Lo siento, sé que me equivoqué. Thomas es un cabrón. Lo lamento, de verdad». «Marlon, ¿todavía tenemos una oportunidad?», preguntó Sophie con vacilación. Me alejé sin detenerme. «No», respondí. «Algunas cosas, una vez perdidas, se pierden para siempre». No había vuelta atrás y yo no iba a cometer el mismo error 2 veces.